Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta. Resulta que al final se supo por qué canceló esa entrevista tan esperada. Uf, qué misterio nos traía el turco este, ¿eh? Porque sí, señores y señoras, esto no ha sido un simple me arrepentí. Aquí hay miga, y de la buena. A ver, para ser honestos, todos nos quedamos flipando cuando se dijo que Can Yaman había dado plantón a una entrevista. Y no a cualquier entrevista, sino a una que prometía destapar muchas cosas. ¿Y ahora resulta que se supo el motivo? Pues sí, y menudo motivo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que el equipo de Can no quería que salieran a la luz ciertas cosas. Porque si tú cancelas así de repente sin dar explicaciones, la gente empieza a inventar. Y no se equivocan, vamos. Y yo sospecho que lo que querían evitar era precisamente eso, que se especulara sin control. Pero claro, al final, la curiosidad es humana y la información, aunque tarde, siempre acaba saliendo. Muchos decían que era un problema de agenda, que estaba agobiado, que no se sentía bien. Mentira cochina. Esto va mucho más allá. Parece ser que el asunto tiene que ver con atención, un posible conflicto con una persona muy cercana a la producción de la entrevista. ¡Boom! ¿Os lo imagináis? Sí, lo que oís. Al parecer Can Yaman tuvo un encontronazo, un desencuentro fuerte con alguien del equipo que iba a entrevistarle. Y no uno cualquiera, sino alguien que tenía mucho que ver con la organización y el guión de la charla. Imaginaos la tensión. Él seguro que pensó, si esta persona está aquí, yo no me siento cómodo, no voy a poder hablar con libertad. Y claro, prefirió decir, hasta luego, a sentarse a soltar barbaridades o a sentirse coartado. Para mí, esto demuestra varias cosas. Primero, que Can Yaman, a pesar de ser una estrella mundial, tiene sus límites y sus principios. No se deja pisotear, eso está claro. Y segundo, que a veces en el mundo del famoseo, las relaciones personales pasan factura, y mucho. Un pequeño roce puede generar un terremoto. Y lo más jugoso de todo esto es que la persona con la que tuvo el problema, ojo, no era alguien con quien hubiera tenido un problema de pareja o algo parecido. No, esto es más profesional. Un tema de trabajo que se torció de mala manera. Y claro, la producción, ante el riesgo de un escándalo o de que Can se negara a responder ciertas preguntas, decidió no arriesgar y cancelar todo. Pero vamos, que al final, el tiro le salió por la culata. Porque al no haber entrevista, la gente se quedó con la intriga. Y cuando la verdad sale a la luz, ¿qué pasa? Pues que la gente se enfada más, se especula aún más, y se crea un salseo mucho mayor del que quizás querían evitar. Así es el juego, amigos. Yo creo que esto le quita un poco de aureola de perfecto, que a veces le quieren poner a estos famosos. Demuestra que detrás de las cámaras también hay dramas, rencores y situaciones incómodas. No todo es glamour y alfombras rojas, ¿verdad? Lo que sí me da pena es que nos quedáramos sin escuchar qué tenía que decir Can Yaman. Seguro que iba a ser interesante. Pero bueno, a veces las cosas pasan por algo. Quizás más adelante haya otra oportunidad para que nos cuente su verdad, sin intermediarios y sin problemas. O quizás no, quién sabe. Pero ahora la pregunta es, y esto me tiene dándole vueltas. ¿Creéis que esta persona del equipo tenía mala intención con Can o fue simplemente un malentendido profesional que se magnificó?